Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas. Hoy ya estamos miércoles 23 de septiembre del 2020. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de personal social. La actividad del día de hoy va a ser cuando una fuente de información es confiable. Los recursos que vas a necesitar va a ser tu cuaderno de personal social. También una ficha de aplicación sobre el cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Las normas de convivencia. Debes estar atento a todas las indicaciones que se te da en este video. Debes de tener limpio el espacio donde vas a estudiar y donde vas a escribir tus producciones. Y lo mejor, debes de disfrutar del momento de este video. El propósito del día de hoy: deliberar sobre cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. Esa es la meta del día de hoy. Muy bien, vamos a leer el siguiente caso. Laura y Matías conversan sobre lo que escucharon y leyeron respecto al COVID-19. Por un lado, su tía les dijo que en una red social indicaban que varios países ya están elaborando la vacuna contra el COVID-19. Por otro lado, un vecino les dijo que por internet leyó que las ciudadanas y ciudadanos que quieren participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. En otra oportunidad, Laura y Matías ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y que pronto sería distribuida para todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta. También ingresaron a una página web de una institución de salud donde indicaban que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en el 2021, debido a que debe pasar por varias fases. Fase preclínica: experimentación con animales. Fase 1: experimentación en un pequeño número de personas. Fase 2: experimentación con un mayor número de personas. Fase 3: experimentación en miles de personas en varios países. Y fase 4: estudio después de la aprobación de la vacuna. Laura y Matías saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa, pero aún tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información, especialmente aquella que se difunde por el Internet, pues han notado que la mayoría de personas comparte y comentan lo que ha leído en redes sociales, sin investigar la veracidad de dicha información. Así como Laura y Matías, muchas veces escuchamos o leemos información sobre el COVID-19 proveniente del Internet o de nuestras familias. A veces, esta información nos genera dudas, pues no sabemos si es verdadera o falsa, lo que nos impide tomar decisiones beneficiosas para el cuidado de nuestra salud. Frente a la excesiva información difundida por los medios de comunicación, lo que son
Internet o conversaciones cotidianas, surge una necesidad. ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Eso tenemos que averiguarlo. Muy bien. Vamos a aclarar algunos conceptos que ya vimos la semana pasada, referente a qué cosa es deliberar. Si bien es cierto, deliberar es dialogar sobre algún asunto público tomando en cuenta el punto de vista propio y de los demás, llegando a consensos construidos con los aportes de todas y todos, buscando el bienestar común. ¿Sí? Entonces, deliberar es dialogar sobre un asunto público. Entonces, ahora, ¿qué es un asunto público? Un asunto público es un problema, necesidad o aspiración que debe interesarnos porque afecta el bienestar y los derechos de la población. Por decir, lo que estamos tratando referente a lo que es el COVID, entonces ese es un asunto público, ¿sí? Porque nos interesa, nos afecta el bienestar y los derechos de toda la población. Todas y todos debemos participar en su solución, porque se trata de proteger y preservar nuestros derechos, ¿sí? Estos conceptos ya vimos la semana pasada y es muy importante, ¿sí? Volver a recordar. Vamos a ver un ejemplo de asunto público. Aquí tenemos referente a lo que es el coronavirus. Nosotros debemos de ver si toda información que nosotros tenemos de repente puede ser falsa porque no vemos una fuente de confiabilidad o también puede ser verdadera, ¿sí? Entonces, un asunto público viene a ser cuando afecta el bienestar y los derechos de la población. Es por eso que nosotros debemos de investigar la información que leemos o escuchamos. Ahora, ¿qué es un asunto privado? Un asunto privado es cuando una familia tiene un problema, ¿sí? Ellos deben de solucionar poniéndose de acuerdo, ¿sí? Solucionar dialogando sus problemas. Esto es un asunto privado. De lo que nosotros hemos visto, vamos a hacernos esta pregunta. Cuando se comparte información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19, afecta la salud de las personas, ¿es un asunto público? Claro que sí. Afecta porque afecta el bienestar y los derechos de la población. Todos debemos participar en la solución, ¿sí? Por eso es un asunto público. Ahora que estamos seguros de que esta necesidad es un asunto público, debemos comprender mejor de qué se trata, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a leer el siguiente texto para comprender mucho mejor, ¿sí? Cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Vas a leer esta lectura detenidamente, ¿sí? Vas a leer párrafo tras párrafo. ¿De qué se trata? He mencionado algunas cosas de la lectura, ¿sí? Vamos a ver acá. Primero, tenemos que ver sobre los criterios de confiabilidad. ¿Cuáles son estos criterios? Referente a lo que es la lectura. Esto ya vimos la semana pasada sobre los criterios de confiabilidad. Como ahí tenemos uno, lo que es la autoría. La autoría, ¿sí? Número 2, el propósito. Número 3, la objetividad. Número 4, la precisión.
Número 5, la veracidad. Veracidad se refiere a lo que es la verdad. Número 6, actualización. Y número 7, la navegación. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos acá, hay algunos aspectos que te he seleccionado. Para saber si una fuente de información de la web es confiable, debes cuestionar su veracidad, ¿sí? Siempre debes de dudar y debes de comprobar si dicha información es verdadera o falsa, ¿sí? Luego, vas a responder las preguntas para saber si la información sobre la cual tienes duda cuenta con los criterios de confiabilidad, ¿sí? Te voy a presentar algunos criterios y luego tú vas a responder las preguntas. Vas a escribir un check dentro de cada casilla si la respuesta a cada pregunta es afirmativa, ¿sí? Vamos a ver aquí. Ahí están las preguntas. Bueno, voy a seleccionar algunos. Aparece la ocupación, años de experiencia, posición o educación de la autora o el autor. Si bien es cierto, si tú coges una lectura y si aparece, como dice ahí, los años de experiencia, su nombre, dónde estudió o la educación del autor en la parte de abajo, siempre te tienes que ver en la fuente de confiabilidad de una lectura. Si es así, entonces tú le pones un chip. Luego otro criterio. Vamos a ver. Menciona información sobre la institución, empresa, gobierno, universidad que apoya o presenta la información. En caso de que en esa fuente que tú estás leyendo presenta, entonces le pones un check. El otro, a ver, ¿hay algún link que te lleva a la página principal de la institución? Lo vas a poner un link, siempre y cuando, por decir, tú te vas a la web y ves si tiene un link, como lo llamamos. Si ese link te lleva a una fuente de confiabilidad, entonces le pones el chip. Muy bien. El número 2, el propósito. Siempre te digo que el autor siempre tiene que escribir cuál es el propósito, ¿sí? El propósito es por qué la autora o el autor escribió o publicó el contenido, entonces, para dar un servicio público. Entonces ahí tú vas a poner un chip, ¿sí? Este es el propósito, porque el autor escribió este texto, ¿sí? Ese es su propósito. ¿Por qué lo escribió? El número 3, la objetividad. Dentro de lo que es la objetividad, por decir, ¿sí? Vamos a acá seleccionar uno. El lenguaje usado está libre de emociones, ¿sí? En la objetividad, ¿qué es lo que quiere decir? Que el que escribe, el autor, escribe tal conforme se da la noticia o tal conforme se da una información. No sale a favor ni en contra, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la objetividad, ¿sí? Da una información tal conforme se suscitan los hechos. Tenemos acá lo que es la precisión. En la precisión, por decir, está la información libre de errores gramaticales, ortográficos o tipográficos. Tú ya sabes, en una información seria siempre debe de estar bien escrito. Ahí no debe de existir las faltas de errores gramaticales, ortográficos o lo que ha escrito debe de estar
cómo puede uno servirse de esa información. Entonces le voy a poner un chip, ¿sí? Eso tienes que ver, que la información que tú estás leyendo no debe tener errores gramaticales. Número 5. La veracidad. Siempre existe, por decir aquí, existe enlaces relacionados con el tema. Entonces, si esta información, por decir que existe en el, como nosotros decimos, el link, te lleva a una información, el link que tú aprietas, te da un enlace relacionado con el tema, entonces quiere decir que es una información de mucha veracidad. Entonces, yo pongo un chip, ¿sí? Entonces, ese link te tiene que llevar a la información que tú estás viendo, que tú estás leyendo. O la página, la web que uno se tiene. Entonces, si te lleva a lo que tú estás viendo, es porque es una fuente de confiabilidad. El número 6, actualización. Entonces, la fecha de edición o publicación es reciente. Tú tienes que darte cuenta acá porque esto te va a ayudar a que por decir, ¿por qué tiene que ser actualización? Porque la información tiene que ser referente a lo que es este año o el año pasado. No puede ser una información de años muy antigua, entonces ya no sería una actualización, ¿sí? Entonces, la fecha de edición o publicación es reciente. ¿Mm? Eso te tienes que darte cuenta. La fecha de cuándo se está dando la información. El 7, la navegación. En lo que es, no tiene enlaces emergentes de publicidad que dificultan la navegación. ¿A qué se refiere? Cuando tienes un texto de internet, ¿tiene o no tiene enlaces emergentes? ¿Sí? Emergentes, ¿a qué se refiere? A que cuando por decir una información yo estoy leyendo y viene a salir las propagandas. Y cuando salen las propagandas, entonces quiere decir que no es una fuente de confiabilidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. No tiene enlaces emergentes de publicidad que dificultan la navegación, tú te tienes que fijarte de eso. Si en caso de que tenga ese emergente de publicidad, sale la publicidad, es porque no está, esa información no es de mucha confiabilidad. Vas a poner ahí un check. Muy bien. En base a lo que tú lo vas a volver a leer este cuestionario, ¿sí? Lo que es referente a los criterios de confiabilidad, ¿sí? Lo que es la fuente de información. Vas a resolver esta ficha de aplicación. 1. ¿Qué criterios debe tener una fuente de información confiable de Internet? ¿Cuáles son los criterios? Ya te mencioné los 7 criterios que tiene, ¿sí? La fuente de confiabilidad. 2. ¿Cómo nos ayuda el cuestionario a verificar la confiabilidad de una fuente de información de Internet? ¿Nos ayuda? Claro que sí, verificando cada una de las preguntas, viendo si realmente se cumple o no con la información. Cuando se dice que una información de Internet es más confiable, ¿cuándo piensas tú que una información, cuando a veces los enlaces nos lleva a otra información que está diciendo la verdad, ¿sí? O también cuando tiene una fuente de confiabilidad. En la lectura, en la parte de abajo, siempre ahí se verifica de dónde proviene la información.
Cuando se dice que una información de Internet es menos confiable, cuando ahí sale lo que se suscita los, las publicidad son menos confiables o cuando no tienen las fuentes de confiabilidad en una lectura. En la parte de abajo no parece quién es el autor, por decir de dónde salió o quién es lo que se da esa información de qué universidad es o tantas cosas que nos puede hacer dudar. Entonces, ese viene a ser cuando es menos confiable. La siguiente ficha de aplicación, lo que vas a hacer es, vas a elaborar una lista de recomendaciones que le darías a una persona que revisa información de Internet para que se asegure de que sea confiable. De repente ahí tu papá, tu mamá, tus primos se meten a Internet a buscar información, entonces tú les tienes que dar una serie de recomendaciones, ¿sí? Esa es la lista que vas a elaborar. Vas a elaborar una lista de recomendaciones que les darías a unas personas o a tus familiares. Por decir, debes, un ejemplo, uno, debes de fijarte que si el autor, de esa información ha salido de alguna universidad o la información que está leyendo tiene que fijarse de qué fecha es, de dónde es o de qué universidad. Una serie haz tu lista de recomendaciones que le podrías dar a tus familiares que revisan información en Internet, ¿sí? Recuerda, cada vez que busques información en Internet, hazlo en compañía de una persona adulta de tu confianza. Puedes explorar páginas oficiales y las redes sociales respectivas, que son las que tienen información de mayor seriedad y confiabilidad. En el caso de las páginas web, puedes guiarte de su dominio. Por ejemplo, si termina en gov.p, son entidades gubernamentales del gobierno. No hay problema con esas páginas. Son páginas de confiabilidad. Así como nosotros entramos lo que es en Aprende en Casa, igual, ¿sí? Ahora, si terminan en ORG, son asociaciones sin fines de lucro, como las ONG, ¿sí? Recuerda. Ok, ahora sí, reflexiona en base a lo que nosotros hemos hecho el día de hoy. ¿Lograste saber si la información que leíste en Internet es confiable? ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Pudiste consensuar las recomendaciones con tu familia? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo superaste? Muy bien, organiza todos tus trabajos en tu portafolio, entre ellos el cuestionario de confiabilidad, así como las recomendaciones que consensuaron en familia. Será insumo para elaborar una cartilla de recomendaciones en los días siguientes. Felicitaciones por haber escuchado este video. No sin antes recomendarte que si vas a entrar a buscar alguna información en Internet, debes de fijarte en todos los criterios de confiabilidad que te hemos dado, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, nos vemos. Bye. Aprendo en casa.